para poner la mirada en Argentina, aunque ustedes van a notar ahora cuando empiece a desgranar el tema que vamos a abordar y con quién, que eso puede de alguna forma admitir alguna incorporación a la lógica uruguaya y capaz que hasta regional. ¿Por qué? Porque nos acompaña en esta edición de la Mañana de la Diaria una ex ministra de Seguridad argentina. Hablamos de Sabina Frederick, que fue ministra durante el gobierno anterior, el del expresidente Alberto Fernández, que es antropóloga y que estuvo, o que está mejor dicho, en Montevideo, porque anoche, miércoles, participó de un seminario titulado Género y Violencias en el Sur Global, organizado por el Grupo de Investigación Juventudes, Violencia y Criminalidad en América Latina, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y allí presentó un libro que es donde está el título que va a ser disparador de la conversación, que es el siguiente: Lo que el progresismo no ve, paréntesis, cuando aborda la seguridad. Sabina, buen día y gracias por estar. No, gracias a vos, Martín, por la invitación. Con respecto al libro, para meternos rápido en el asunto, es un libro que plantea esto de qué no ve el progresismo cuando aborda la seguridad en clave estrictamente argentina. Fuiste hasta hace poco tiempo ministra de Seguridad, el cargo que hoy ocupa Patricia Bullrich, lo ocupaste vos con otro signo político, está claro. O es un libro que mira estas dificultades, desafíos para el progresismo en materia de seguridad más allá de la frontera argentina. Yo le sucedí además a Bullrich. Bullrich fue ministra durante el gobierno anterior a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y a mí me tocó sucederla. Fue ministra de Macri y ahora es ministra de Milei. Fue ministra de Milei. En el medio hubo otro ministro, porque yo fui ministra 2 años, 2019-2021. Y mira, el libro está concentrado en Argentina. A mí no me gusta hablar de países o de realidades que no conozco, pero obviamente es un insumo para pensar las políticas en términos más comparativos regionalmente. Sí, lo que el libro plantea son problemas que existen a nivel regional. Sobre todo hay un capítulo dedicado a la investigación criminal y a la desarticulación de las organizaciones criminales. También yo me hago la pregunta de qué clase de organizaciones criminales hablamos cuando hablamos de organizaciones criminales en América Latina y en nuestros países, porque no es lo mismo las organizaciones criminales en Brasil, en Colombia, en México, las que existen en Uruguay o en Argentina. Las redes son distintas, a veces hablamos sin conocimiento. Ese capítulo muestra cuáles son las fragilidades de los sistemas de investigación criminal que están orientados a la desarticulación de esos grandes mercados ilegales, sobre todo en los niveles más altos, ¿no?, de responsabilidad, y ahí hay un punto central que es la cooperación entre nuestros países, que no existe. Existe únicamente en el plano de la informalidad, no la desacredito, pero digamos está basada fundamentalmente en los contactos personales que hacen los integrantes de las fuerzas de seguridad de nuestros países cuando se mueven, ya sea para hacer cursos, para ser agregados en seguridad en alguna embajada u otras tareas. Pero no hay ni ejercicios conjuntos, ni hay operativos conjuntos y articulados. Hay solo una organización que se llama Ameripol, que tiene sede en Colombia, en Bogotá, que por ahora es una asociación profesional de policías que no tiene, la verdad, ninguna facultad para hacer, por ejemplo, cosas que hace Interpol, ¿no? Entonces, el libro también interpela a las políticas regionales, bueno, entre ellas obviamente al Mercosur, que no ha podido avanzar en ningún sentido, ¿no?, en el terreno de seguridad. En la reseña del libro que publicó en La Diaria, en nuestro diario, Gabriel Tenenbaum, sociólogo, investigador, docente, escritor uruguayo, vinculado, tengo entendido, a tu visita al Uruguay. Aprovecho para agradecerle a Gabriel también la invitación. En esa reseña, él destaca 2 preguntas que pueden ser preguntas disparadoras que extrae del libro. Una dice: ¿por qué un gobierno presuntamente progresista y en favor de los derechos de las mayorías domina una seguridad punitiva y o de derecha? ¿Vos entendés que los progresismos gobernaron o terminaron aplicando políticas de seguridad con ese sesgo?
Sí, lo que yo muestro en el libro, y porque es parte de la experiencia, es que el llamado, el autodenominado progresismo no se ha podido correr del cuadrilátero, como yo digo en el libro, que fijó y que planteó la derecha en nuestros países, ¿no? O sea, no ha podido construir un marco y un enfoque sobre la seguridad que sea alternativo y en algún sentido superador a aquel que planteó la derecha, que lo que se ha visto en las últimas décadas, y esto no solo son aseveraciones mías, sino estudios que se han hecho académicos, la verdad que las políticas punitivas no han mejorado la situación de inseguridad, no ha habido resultados efectivos en ese sentido. Y el progresismo no adopta políticas alternativas, ¿no? Sigue lidiando, debatiendo en la cancha que le armó la derecha, que es si hay que reprimir, entonces en general la opinión pública del progresismo adhiere a esa idea, y si no adhiere termina siendo muchas veces criticada por el mismo espacio, porque se entiende que electoralmente, digamos, uno puede capitalizar más la posición de reprimir, ¿sí? O de no. Ayer se discutía en el seminario el tema de sacar presos de las cárceles, que por todo es una, digamos, el Poder Ejecutivo no puede sacar presos de la cárcel, lo hace el Poder Judicial, y si lo hace bajo controles procesales. Entonces, la discusión termina siendo para el progresismo dentro del parámetro que fija la derecha, y no se trata ni de represión sí, represión no, o de sacar presos o mantenerlos adentro, sino de generar otras políticas, ¿no? Que es de lo que habla el libro. Tenenbaum destaca otra pregunta que también es disparador, proveniente del libro, que dice textualmente: ¿cuáles son los mecanismos estructurales que obturan una política progresista de seguridad? Me interesa que los describas. Sí, son muchos. Uno que es estructural, que yo creo que es uno de los elementos del diagnóstico que al progresismo le falta tomar en consideración en su real dimensión, es que nuestros estados se han transformado en los últimos 30 años y eso hizo que la agenda de seguridad creciera, ¿sí? Esa transformación está asociada a la pérdida de capacidad del Estado de generar bienestar, protección y cuidado. O sea, el Estado benefactor que supimos conocer algunos de nuestros países, Uruguay es un caso, Argentina es otro, otros países de América Latina no tanto, bastante menos, se ha ido reconstruyendo, convirtiendo en un Estado más neoliberal que benefactor. Eso hizo crecer la agenda securitaria, hizo que muchos de los temas que antes se resolvían en la órbita de educación, trabajo, salud, etcétera, pasaran a caer en la órbita de la seguridad, o sea, securitizar esos problemas. Entonces, eso es una limitación que no es fácil de cambiar. O sea, no podemos volver al Estado benefactor que conocimos hace 50 años y tenemos que pensar qué clase de Estado es posible y viable. Y ahí la agenda de seguridad también hay que repensarla. O sea, si vamos a resolver los problemas de trabajo, vivienda, solo con represión y sin establecer políticas, o si esa va a ser nuestra política, ¿no? Me parece que el problema es que hay una confusión al interior del progresismo porque se perdieron las herramientas para gestionar los problemas que la gente tiene. Entonces, vos tenés en la agenda de seguridad tanto esos que proceden del mundo de las conflictividades por la ausencia de garantías de derechos sociales, y los que tienen que ver con la criminalidad, que uno puede decir en términos académicos, bueno, hay una conexión entre esa informalización del trabajo y el aumento de la criminalidad, pero el problema es que el decrecimiento de la informalidad laboral no lo vas a resolver en 2, 3, 4 años. Entonces, y en muchos países como el Uruguay ha decrecido sostenidamente en las últimas décadas, capaz que entre 15 y 20 años, la informalidad laboral. De hecho, hubo ciclos de incluso alto crecimiento económico, ahora ya más moderado, y sin embargo ha aumentado la criminalidad y en particular la cantidad de homicidios, si lo ponemos como el delito más violento. Exacto. En Argentina los homicidios bajan desde el 2014. No sabemos por qué, pero bajan. Lo que quiero decir es que hay todo un universo de la informalidad y la ilegalidad que forma parte del mundo capitalista, que ha crecido en nuestros países, también crece en países de Europa, ¿no? O en Estados Unidos, que tiene una tasa de homicidios de 6 cada 100.000 habitantes, ¿no? Que tampoco es baja. Y ese fenómeno lo tenés que atender con otras herramientas, que no, la herramienta no es la discusión garantismo, punitivismo, la herramienta es tratar de pensar cómo se hace para desalentar
esos mercados ilegales y sobre todo la violencia que generan algunos de esos mercados ilegales. Para eso tenés que cambiar leyes, además, ¿no? Un ejemplo es la ley de drogas. Uruguay es un caso atípico en la región porque contuvo el problema, digamos, no lo resolvió, pero lo acotó. Y lo acotó contra viento y marea, porque todo el enfoque global prácticamente... Ahora Naciones Unidas está cambiando, está yendo a la cuestión más sanitaria, pero va en otro sentido. La verdad, hace 35 años que tenemos una política punitiva en relación a la droga y no mejoró nada. Las adicciones aumentaron, el mercado subió, la violencia en algunos países aumentó. Bueno, y la rentabilidad que genera ese negocio es altísima, ¿no? Al lado de lo que pagan muchas veces las empresas o el Estado. Entonces, hay que pensar cómo hacer para desalentar el crecimiento de ese mercado y probablemente, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, lo que tiene que hacer el Estado es reorientar el esfuerzo público. En lugar de concentrar todos los recursos, tanto policiales como penitenciarios y judiciales, en la persecución de eso que se considera delito, lo que habría que hacer es diversificar, apuntar a la estructura de ese mercado y orientar la inversión en el tratamiento de las personas que tienen problemas de adicción. En Argentina vos buscas un servicio psiquiátrico público para atender a un adicto, no lo encontrás. Ahora, policías hay por todos lados, ¿sí? Entonces, el progresismo no termina de generar políticas innovadoras en este terreno, siendo que es un problema relativamente nuevo. Ahora, ahí estás obviamente aludiendo a los efectos que tienen en nuestras sociedades las crecientemente importantes estructuras del crimen organizado. Pusiste el ejemplo de la droga, no es el único mercado ilegal, pero posiblemente sea el más significativo. En nuestra región hay un problema notorio, ¿no? Hay zonas a veces controladas por estos sectores que tienen gran capacidad, aparte de, de perforar al Estado, tienen mucho poder económico, generan adhesión en sectores juveniles que a veces no encuentran alternativas. Exacto. En fin, podríamos hablar horas de todo esto. Vos ahí decís, bueno, pero más allá del combate directo a eso, desde el punto de vista más represivo, hay que pensar en otras políticas. Ponías el ejemplo de la salud mental, del consumo. Ahora, los presupuestos públicos siempre son sábanas cortas, ¿no? Y en paralelo con todo lo otro alternativo que se puede hacer, mucha gente dirá, bueno, pero yo quiero que vengan a mi barrio a perseguir a quien hoy está causando este daño. Entonces, está bien, la represión no es todo, pero desde la perspectiva progresista, ¿qué lugar tiene que ocupar y cómo se debería perfeccionar? Mira, yo estoy haciendo trabajo de campo como antropóloga en un barrio periférico en el Gran Buenos Aires. ¿Se puede saber cuál? En los alrededores de La Salada, que es la zona, es Lomas de Zamora, donde estuvo Milei ayer. Donde estuvo ayer en sí, se generó el incidente que es noticia. No fue específicamente esa zona, que podría haber ido, es una de las zonas más periféricas de Lomas de Zamora. Bueno, ha habido mucha inversión en los últimos años, pero sigue siendo un lugar donde hay mucha informalidad. Y la verdad es que lo que vos ves es que lo que la gente pide en relación a la droga es que hagan algo, esa atención de los pibes y las pibas. Es el barrio donde surgió Madres contra el Paco, cuando empezaban a morir chicos por el consumo de Paco. Entonces, lo que quiere la gente, y también está asociado a lo que la política le ofrece. No estoy diciendo hay que sacar la policía de los barrios, estoy diciendo hay que pensar en readministrar los recursos, porque más policías. En Argentina somos el ejemplo de saturación policial de Latinoamérica. Tenemos casi el triple de la cantidad de policías por habitante que pide Naciones Unidas o establece Naciones Unidas. Y la verdad es que el problema no se resuelve. Y la gente además ve que la policía está y no hace nada. Y la policía está y no hace nada porque hay todo otro universo que el libro cuenta, en donde la policía también cumple un rol, muchas veces benéfico, con medios espurios, para bajar los niveles de violencia. ¿Cómo es eso? Bueno, existe algo que han escrito varios sobre este tema, que son las cajas policiales, ¿no? Son recursos que proceden del cobro de un soborno que está ligado a cómo la policía ordena el mercado, es decir, quién puede vender dónde y dónde no, y eso reduce el nivel de violencia. O sea, lo que hace la policía es regular la venta. O sea, se pacifican los territorios con corrupción, ¿está bien dicho así? Con corrupción. Eso es ilegal, está claro que es ilegal, pero baja los niveles de violencia.
eso es lo que explica, entre otras cosas, por qué en Buenos Aires, que tiene una cantidad de población que debe ser, ronda los 12 millones de personas, el Gran Buenos Aires, hay menos homicidios que en Rosario, ¿no? Ahora empezaron a bajar, pero en Rosario la policía no cumplía esa función y no la cumplía nadie. Entonces, tenés ese problema, pero es un problema que lo origina una ley que no te está bajando, disminuyendo, o sea, está disminuyendo, digamos, no disminuye la violencia, lo que hace es la policía que disminuye la violencia cobrando una coima, pero los pibes siguen mal, digamos, ¿no? Con problemas de adicción. Entonces, hay que repensar esta idea de que lo que la gente pide es lo que hay que darle, porque la gente a veces necesita solucionar, y no es terminar solo con el búnker, quiere terminar con el búnker porque no quiere que sus hijos, que los chicos estén, digamos, sin ningún tipo de protección y con mucha facilidad para comprar droga, para que dejen de ser adictos. O sea, el problema de base es lo que estamos perdiendo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Lo que quiere la gente es que sus hijos no terminen siendo o soldados, o adictos, o metidos en ese negocio. En los últimos minutos, y ya que estamos casi que metiéndonos en el corazón del problema, según la reseña, cuando en el libro abordás esto que acabás de describir, y te referís a esos ingresos ilegales que llegan a bolsillos de policías, porque no entran a las arcas del Estado. No solo la policía. Bueno, no solo a eso iba. Vos decís que finalmente ese esquema se destina a proteger y financiar a sectores de la política, la economía y los medios de comunicación. ¿Cómo es eso? Bueno, digamos, ese es un dinero espurio que, insisto, tiene un efecto positivo porque baja la tasa de homicidios. Nadie lo quiere tocar porque no saben qué hacer si lo tocan, en el sentido de que es posible que se dispare la violencia. Y ahí hay un circuito que, digamos, yo no tengo... Obviamente, tengo tesistas que han trabajado antes de que yo fuera ministra, que tenían información sobre lo que valía cada comisaría, ¿sí? Y eso se distribuye. Entonces, cuando aparecen causas judiciales donde hay involucrados fiscales, donde hay involucrados policías, digo, no estoy formulando una denuncia, estoy diciendo que hay un circuito que explica un poco la dinámica de la seguridad, la dinámica de la gestión de la seguridad, y explica cuáles son los límites que hay a cambiar algunas políticas en gobiernos que son progresistas. Fuiste ministra de Seguridad, interpreto que conviviste con esta dificultad, ¿no la pudiste cambiar? Lo que pasa es que la diferencia entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y los Ministerios de Seguridad provinciales es que yo conduje las fuerzas federales de seguridad, que no tienen jurisdicción territorial en barrios, tienen en algunos, pero digamos, en algunos de la ciudad de Buenos Aires, pero no tienen la capacidad de evitar que haya un proceso judicial en esos barrios. Entonces, ni la Gendarmería, ni la Policía Federal, ni la Prefectura, ni la PCA, en el momento en que yo fui ministra, tenía esa potestad, ¿no? Es como si la tiene, el control territorial lo tienen las policías de las provincias. ¿Hay un problema de diseño institucional entonces ahí en Argentina? Bueno, somos un país federal, eso es parte de lo que yo cuento en el libro, que no tiene ninguna coordinación institucional, porque la ley de seguridad crea un Consejo de Seguridad Interior y pone al ministro de Seguridad de la Nación, yo o quien fuera, a coordinar el sistema de policía. O sea, el ministro de Seguridad de la Nación no tiene ninguna jerarquía sobre el resto de los ministros, ni hay criterios de asignación de recursos, ni criterios de asignación de fondos, absolutamente nada. Todo es una negociación casi persona a persona y mecanismos muchas veces que son extorsivos. El sistema federal es un problema en el terreno de la seguridad y ni que hablar, yo lo cuento en el libro, de lo que pasa entre los diferentes niveles de la justicia provincial, la justicia federal, la desarticulación que hay en las causas judiciales. Eso lo vimos muy bien en Rosario. 3 juzgados trabajando sobre 150, 200 causas y se repetía la información y nunca se había cruzado esa información. Ahora, a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tu gestión, como ya lo decías al comienzo, pero lo reitero, se dio grosso modo después de ella, o algo después,
y un poco antes, porque ella fue ministra de Macri, ahora lo es de Milei, y vos fuiste en parte ministra del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, la actual gestión, decía, de Patricia Bullrich, y uno seguía por lo que los medios muestran, pese a esa división de lo nacional con lo provincial, la ha tenido en Rosario, por ejemplo, asumiendo al menos públicamente un rol como de perfil muy alto en la persecución al crimen organizado. ¿Qué opinión tenés de lo que está haciendo la actual ministra de Seguridad argentina? Sí, el encauzamiento de la situación en Rosario no fue por ella, es por el gobernador de la provincia, que es Puyaro, que acomodó a los actores. La policía, que no estaba haciendo absolutamente nada, yo lo sé por información que yo tenía de los efectivos de las fuerzas federales en Rosario, que ellos mismos me decían a mí: ministra, están obstaculizando nuestro trabajo. Están cuando no tienen que estar y cuando tienen que estar no están. Hablando de la policía de la provincia. O sea, la policía de la provincia en Rosario era parte del problema. Puyaro cambió la política ¿cuándo? Cuando empezaron a matar gente dentro del centro de Rosario, ¿no? Porque yo lo digo en el libro, en Rosario las gestiones provinciales tenían el argumento de que no había estrategia. Hay una referencia de la ministra Daniela Garré, inclusive a mí me pasó con mi contraparte, preguntándole cuál es la estrategia de ustedes para bajar los homicidios en Rosario. La respuesta era: se matan entre ellos. Está bien, pero son personas que no hay problema, se matan entre ellos. O sea, no había ninguna estrategia porque las muertes ocurrían de circunvalación hacia la periferia. Cuando empezaron a morir personas dentro de Rosario, eso empezó a pasar en el 2023 y empeoró en el 2024, se acabó ese argumento, y entonces empezaron a tener una política en donde la policía, el Ministerio Público de la Acusación se empezó a acomodar, y están haciendo lo que se hace en la provincia de Buenos Aires. O sea, están otra vez ordenando la situación a través de procedimientos de corrupción. Y de cambio del Código de Procesamiento Penal de Santa Fe, que habilita la detención por averiguación de identidad, que obviamente despertó la crítica de los organismos de derechos humanos, pero yo debo decir, bajó la tasa de homicidios. Entonces, también hay que revisar un poco algunas ideas sobre... Cuando tenés un problema donde la gente se está matando, bueno, hay que hacer cosas que son, obviamente, no son normales, pero te bajan la tasa de homicidio. ¿Pero cómo funciona esa averiguación de identidad? Detienen a la gente, detienen por averiguación de identidad, o sea, hay mucha más gente presa. Pero no alcanza con entregar el documento en el momento. No, te detienen. ¿Va presa la persona igual? Y tienen la posibilidad de detenerte bastante tiempo. ¿Y cómo te tratan ahí? Bueno, eso lo está averiguando la Comisión Nacional de Protección contra la Tortura. O sea, no estoy diciendo que eso esté bien, pero nuevamente, ¿no? Son medios espurios para generar un bien que es un poco, digamos, que tiene un cierto valor, que es bajar los homicidios. ¿Es la única forma? No digo que sea la única forma. Lo que digo es que Puyaro, y no Bullrich, fue el que tomó las riendas de la situación y, utilizando diferentes estrategias, bajó la tasa de homicidios. La gestión de Bullrich es pésima. Y esa es otra parte del problema de la seguridad, no lo digo por mi gestión. No tenemos datos objetivos que permitan evaluar las gestiones. Entonces, ¿cuáles son los datos de mi gestión que pueden decir fue buena o mala? No los tenemos. Entonces, hay una amplificación de los medios de comunicación, digamos, de recursos que tienen los medios de comunicación, que espectacularizan a ciertas personas dentro de este terreno, y eso va conteniendo la información sobre qué pasa con la inseguridad. Bueno, ya que mencionaste a los medios, vos en un momento hablabas de que la política termina incurriendo en prácticas pseudolegales para regular emociones de la gente. Yo supongo que ahí hay elementos vinculados a la opinión pública, a lo que baja de los operativos, a cómo se muestran las y los jerarcas, pero también, volviendo al esquema de financiación ilegal y de connivencia entre el crimen organizado y estructuras formales de la sociedad, vos habías dicho, y yo lo mencioné, y te quiero pedir casi que una última reflexión al respecto, que ese dinero que a veces entra a policía, a fiscales de organizaciones criminales, también llega a los medios de comunicación, o por lo menos alimenta un esquema en el que los medios son parte. Es muy inquietante escuchándolo o siendo parte nosotros de un esquema de medios. ¿Cómo se materializa eso? ¿Vieron ustedes que en Argentina Milei ha popularizado la frase de los periodistas ensobrados? Sí. Bueno, ¿de dónde sale ese dinero? No es un dinero legal. Digamos, hay periodistas que son financiados y medios que son financiados con dinero que no es pauta oficial.
No es la pauta oficial que pone el Estado. Bueno, está la pauta comercial también. Está bien, pero esas son las empresas. La publicidad habitual. Está bien, pero son las empresas, no es el mundo de la política. No, acá hay un problema de fondo que es el financiamiento de los partidos políticos. Entonces, tenés un montón de mecanismos que son espurios de acumulación de dinero, por eso hay tantas causas de corrupción. Es decir, la corrupción digo, esto refiere a las cajas de la policía, como otras cajas. Hoy en Argentina hay un escándalo hace una semana por coimas que supuestamente habría cobrado la hermana del presidente y otra gente más. Bueno, eso, digamos, una parte para enriquecimiento personal, pero otra parte también es para financiar campañas. Entonces, ahí hay una discusión que no tiene nada que ver con la seguridad, que atraviesa todas las gestiones, ¿no? Y todas las áreas, que es cómo financiás vos las campañas políticas. Y la presencia de los políticos en los medios, sabemos todos, es fundamental. Y sobre todo contener el modo que se narra la gestión en los medios, que es un problema adicional. No es solo que me muestren a mí o la muestren a Bullrich, sino es si te operan o no te operan, cómo haces para parar las operaciones. En Argentina son moneda corriente. Operación que es instalar una versión sobre sí, vos en un ámbito. Se instala una versión. A mí me pasó, lo cuento en el libro, con una entrevista que yo di para una organización norteamericana, y yo ahí digo algo sobre el movimiento de los delitos en la pandemia. Lo tergiversaron, sacaron un pedazo de la entrevista en el diario La Nación, que es uno de los del mayor portada, y no pude desmentirlo. O sea, no había forma de parar la ola de cosas que se decían en contra de lo que yo había afirmado en esa entrevista. Eso no se hace gratuitamente. Sabina, para cerrar, ya que contás una anécdota de tu tiempo como ministra, saliendo de lo que te trajo a Montevideo, del libro en particular, fuiste ministra del gobierno de Alberto Fernández, un gobierno que terminó siendo muy mal evaluado por la gente, que antecedió la victoria electoral en balotaje del actual presidente argentino Javier Milei, lo que implica un brusco vuelco en muchísimos aspectos y explica el actual momento de Argentina. A su vez, Fernández, por otros motivos vinculados a acusaciones de violencia de género, atraviesa un momento muy complicado. ¿Qué te termina dejando esa experiencia y el gobierno de Fernández en particular? Bueno, como yo fui ministra hasta la mitad del gobierno, puedo hablar mucho más de esa mitad. Fue un gobierno que fue una coalición de gobierno que no tenía acuerdos originarios que fundaran la coalición en diferentes temas. Seguridad fue uno. Yo sufrí internas de un ministro provincial que tenía una visión más parecida a Patricia Bullrich, Sergio Berni. Ministro de la provincia de Buenos Aires, claro, del gobierno de Axel Kicillof. Los primeros 4 años del gobierno de Axel Kicillof, que tenía una visión absolutamente punitivista de la seguridad. Y cada discusión que se daba en los medios saltaba él a decir que estaba a favor del desalojo de lo que fuera, que estaba a favor de la baja de la punibilidad, en fin, a favor de todo lo que en general está a favor la derecha. En otros temas, que te diría que son hasta más delicados, pago de la deuda externa al Fondo Monetario, el acuerdo con el Fondo Monetario, tampoco había acuerdo. O sea, fue un gobierno que estuvo atravesado por desacuerdos claves, y eso fue minando la gobernabilidad del presidente. Yo creo que la responsabilidad es compartida. Creo que hay una responsabilidad obviamente del presidente, del expresidente, pero también de la vicepresidenta en esta dificultad para ponerle un rumbo claro, y esas peleas hicieron que el gobierno terminara con una desacreditación muy, muy grande, sacando algunas cosas que también fueron arregladas, como una foto que se conoció de una fiesta en Olivos en plena cuarentena, ¿no? Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad argentina, antropóloga y autora del libro ayer presentado en Montevideo, Lo que el progresismo no ve, paréntesis, cuando aborda la seguridad. Muchas gracias por tu visita a Uruguay, a Montevideo y a La Mañana de la Diaria. No, muchas gracias a vos, Martín, por la charla. Muchas gracias. Hasta la próxima.